La imaginación, según Neville Goddard, es como una fuerza despierta que revela el mundo real y eterno. Nos invita a considerar que este universo que percibimos es solo una tenue sombra en comparación con la magnitud de lo que realmente existe. William White reflexiona acertadamente al señalar que la vida del hombre es una combinación de arte y ciencia, donde la imaginación desempeña un papel fundamental. En el primer capítulo de Donde surge tu imaginación, Neville Goddard nos invita a no descansar en nuestra tarea de explorar los mundos eternos. Nos anima a abrir los ojos inmortales del hombre hacia los intrincados mundos del pensamiento, donde la imaginación es la llave que nos permite expandirnos constantemente en el seno de Dios. Este enfoque nos recuerda a las palabras inspiradoras de William Blake, quien nos invita a contemplar la imaginación humana como una fuerza siempre en expansión, un viaje constante hacia la eternidad interior. A medida que el tiempo avanza, ciertas palabras acumulan connotaciones tan diversas que su significado tiende a difuminarse. Imaginación es una de esas palabras que, con el tiempo, se ha convertido en un término flexible, destinado a servir a una amplia gama de ideas, algunas incluso contradictorias entre sí, como fantasía, pensamiento o alucinación. De hecho, su uso es tan amplio y su significado tan variado que la palabra imaginación carece de un estatus o significado fijo. Por ejemplo, cuando instamos a alguien a usar su imaginación, estamos sugiriendo que su perspectiva actual es limitada y que debe ampliarla para enfrentar el contexto. Podemos elogiar a alguien al describirlo como un hombre de imaginación, otorgándole el más alto tributo. Según las palabras sabias de Blake, la imaginación se revela como la puerta misma de la realidad. Blake plantea que la imaginación puede ser el arca de Dios o simplemente un fantasma de la tierra y del agua. Sin embargo, destaca que, en su esencia, la imaginación es un órgano inherente sujeto a los sentidos. En esta perspectiva, el cuerpo eterno del hombre se identifica con la imaginación, considerándola como la manifestación divina, el cuerpo mismo de Dios. Jesús, en esta visión, representa el cuerpo divino, siendo nosotros sus miembros. La definición de White aporta una perspectiva clara y profunda. La imaginación es el poder que nos permite ser cualquier cosa que deseemos. A través de la imaginación, somos capaces de desarmar y transformar la violencia del mundo. Así, se revela como una fuerza creativa que trasciende las limitaciones externas, brindándonos la capacidad de moldear nuestra realidad según nuestros deseos más profundos. Solo la imaginación despierta tiene la capacidad de sumergirse y participar activamente en la naturaleza de su opuesto. Es un poder suficiente en sí mismo, no solo permitiéndome asumir que soy fuerte, sino también capaz de llevar a cabo la idea que imagino. Consideremos el escenario en el que deseo encontrarme en otro lugar o situación. Aunque las circunstancias actuales puedan impedirme realizar físicamente ese viaje debido a limitaciones sociales o económicas, la imaginación, por sí sola, podría materializar esos deseos. La imaginación abarca la razón al entender las deducciones de las observaciones sensoriales y reconoce el mundo exterior de los hechos en la práctica de la vida cotidiana. La imaginación, ¿es una guía completa para nuestro comportamiento? Consideremos la posibilidad de actuar con imaginación continua, manteniendo constantemente el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido. Si logramos sostener esta suposición, ¿se convertirá en un hecho? Y si se materializa, ¿podremos considerar razonables nuestras acciones durante este periodo de incubación? La respuesta, según Neville Goddard, es afirmativa. La imaginación no solo nos capacita para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino que también tiene el poder intrínseco de encarnar esa idea. Después de suponer que ya somos lo que deseamos ser, la guía continua por medio de ideas y acciones razonables se convierte en la clave para manifestar nuestra suposición. La experiencia respalda la idea de que una suposición persistente, aunque inicialmente falsa, tiene el potencial de convertirse en un hecho tangible. Y, crucialmente, la imaginación continua se revela como un poder suficiente para todas las cosas. En este contexto, incluso las acciones más razonables no pueden compensar la falta de una imaginación constante y enérgica. Es un recordatorio poderoso de la importancia de cultivar y mantener activa nuestra capacidad imaginativa para dar forma a nuestras vidas. Los hechos, según Neville Goddard, son el fruto que testifica el uso, o mal uso, de la imaginación.
En este enfoque, el hombre se transforma en aquello que imagina, forjando así su propia historia autodeterminada. La imaginación se presenta como el camino hacia la verdad revelada, la cual no puede ser totalmente aprendida por la mente lógica. En contraste con la percepción limitada del hombre natural, la imaginación ve más allá. Donde alguien ve un capullo, la imaginación percibe una rosa completamente desarrollada. La verdad, en este contexto, no está limitada por los hechos externos. Despertando a la vida imaginativa, descubrimos que el simple acto de imaginar que algo es real es lo que lo convierte en una verdad. La verdad no se ajusta necesariamente a la realidad externa, pero el hombre imaginativo no niega la existencia del mundo exterior. En cambio, reconoce que es el mundo interior de la imaginación continua el que da forma a la realidad externa. Ve todos los eventos y acontecimientos como proyecciones de la actividad mental que ocurre en la imaginación humana. Todo, desde su perspectiva, es una manifestación de la actividad mental que tiene lugar en la imaginación del hombre, a pesar de que el hombre sensual y razonable puede no ser consciente de ello. La toma de conciencia de esta actividad interior y la comprensión de la relación entre el mundo causal interior de la imaginación y el mundo exterior sensual de los efectos se revela como algo maravilloso. Descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido es, según Goddard, la clave para liberarse de las limitaciones construidas por la ignorancia. En última instancia, el hombre verdadero es aquel dotado de una imaginación magnífica. Franz Hartmann destaca que el primer poder que nos encontramos al adentrarnos en el dominio del alma es el poder de la imaginación. Personalmente, mi conciencia sobre el poder, la naturaleza y la función redentora de la imaginación fue despertada por las enseñanzas de mi amigo Abdullah. A lo largo de experiencias subsiguientes, comprendí que Jesús simboliza la llegada de la imaginación al ser humano. La prueba de su nacimiento en el hombre se manifiesta en la capacidad del individuo para perdonar el pecado, es decir, identificarse a sí mismo o a otro con su objetivo en la vida. Esta identificación con el fin es esencial, ya que solo el Hijo de Dios puede perdonar el pecado. La enseñanza inicial me chocó y repelió, ya que era un cristiano ferviente que no entendía que el cristianismo no se hereda simplemente por nacimiento, sino que debe adoptarse conscientemente como una forma de vida. Más tarde, a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, esta verdad se introdujo en mi entendimiento y encontró su interpretación en un estado de ánimo más profundo. Sin embargo, debo confesar que este proceso puede resultar complicado, ya que desafía las cosas que siempre hemos dado por sentado. El cuerpo interior del hombre es tan real en el mundo de la experiencia subjetiva como su cuerpo físico exterior lo es en el mundo de las realidades externas. Sin embargo, el cuerpo interior revela una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interior, que existe en el hombre, debe ser conscientemente ejercitado y dirigido. El mundo interior del pensamiento y el sentimiento, con el cual el cuerpo interior está en sintonía, tiene su estructura real y existe en su propio espacio superior. Existen dos tipos de movimiento, uno que sigue al cuerpo interior y otro que obedece al cuerpo exterior. El movimiento conforme al cuerpo interior es causal, mientras que el movimiento exterior está bajo coacción. El movimiento interior determina el exterior, llevando consigo un movimiento similar a las acciones del cuerpo interior. Esta dinámica interna es la fuerza que impulsa todos los acontecimientos, mientras que el movimiento exterior está sujeto a la compulsión ejercida sobre él. Cuando las acciones del cuerpo interior coinciden con lo que el exterior debe realizar para satisfacer un deseo, ese deseo se materializará. Puedes construir mentalmente un drama que represente la realización de tu deseo, involucrando movimientos del yo físico. Actúa como si fueras a echarte una siesta y visualiza vívidamente la acción en tu imaginación. La duración del sueño no es crucial, una siesta corta es suficiente. Al llevar la acción al sueño, conviertes la fantasía en un hecho tangible. En los primeros momentos, tus pensamientos pueden asemejarse a ovejas errantes sin un pastor que las guíe. No te desesperes si tu atención se desvía una y otra vez, devuelve las desviaciones a su curso predeterminado, incluso si esto ocurre 70 veces 7. Persiste hasta que, por mero agotamiento, tus pensamientos sigan el camino señalado.
En el viaje interior, es crucial que no falte dirección. Cuando te embarcas en el camino interior, es para llevar a cabo mentalmente lo que ya visualizabas antes de comenzar. Estás en búsqueda del premio que ya has visto y aceptado en tu mente. Enfócate en mantener el rumbo hacia tu meta, incluso cuando los pensamientos se dispersen, y eventualmente llegarás al destino que has trazado. La fantasía y la imaginación no son dos poderes separados, sino uno solo. La diferencia entre ellas no radica en los materiales con los que operan, sino en el grado de intensidad de su propio poder. La energía imaginativa, al trabajar en alta tensión, asimila y transmuta, mientras que en baja tensión, agrega y une las imágenes. Aquí tienes una aplicación práctica de esta teoría. Una chica ciega de San Francisco enfrentó un problema de transporte debido a un cambio de ruta de autobuses. Decidió que la solución era un coche, aunque sabía que no podía conducir. Al aplicar la teoría de que las acciones del yo interior deben coincidir con las acciones que el yo exterior físico debe realizar para satisfacer el deseo, se imaginó a sí misma siendo llevada en coche a su oficina. A pesar de su ceguera, experimentó mentalmente el viaje en coche, visualizando detalles como el motor y el conductor. Mantuvo su propósito siempre ante ella y llevó la acción a su sueño imaginario. Esta práctica continuó, y la chica ciega disfrutó de sus paseos imaginarios con una gran vivacidad sensorial. Su persistencia dio como resultado la solución tangible a su problema. Dos caballeros desconocidos se ofrecieron a llevarla a casa y al trabajo diariamente. En este caso, los objetos de su imaginación se convirtieron en las realidades de las cuales la manifestación física era solo un testigo. La ley operaba por debajo de las apariencias físicas. Esta historia destaca la importancia de la acción interior y cómo esta ley puede operar, transformando la realidad exterior. La práctica de estos ejercicios de bilocación no solo puede desarrollar poderes inusuales de concentración y quietud, sino que también puede llevar a la conciencia despierta en el mundo interior y dimensionalmente más amplio. La conclusión es clara: para realizar un deseo, una acción debe comenzar en la imaginación. El movimiento de los objetos visibles no es causado por cosas externas al cuerpo, sino por cosas internas que operan desde dentro hacia afuera. El viaje está en ti mismo, y sin movimiento interior, es imposible producir nada. La acción interior es una sensación introvertida que implica imaginar vívidamente que has logrado tu objetivo, cerrar los ojos y adentrarte en tus pensamientos, manteniendo tu enfoque en la acción predeterminada. Esto te transformará en un individuo autodeterminado, ya que la acción interior ordena todas las cosas según su naturaleza. La clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y el sentimiento del deseo cumplido. Prueba y experimenta este proceso para realizar tus potencialidades. Este principio creador se materializa mediante la experimentación y la realización de las ideas a través del movimiento interior. La clave es despertar el movimiento interior con conciencia y sensibilidad, iniciando y experimentando el movimiento en el mundo interior, ya que las ideas solo actúan si se sienten. El movimiento interior está condicionado por la automotivación, mientras que el movimiento exterior está sujeto a la compulsión. Vivir cada día de forma imaginaria, como desearías que hubiera sido, es una práctica enormemente beneficiosa y constructiva. Al revisar mentalmente las escenas de tu día y ajustarlas según tus ideales, este ejercicio no solo te proporciona bienestar sino también aumenta tu productividad. Al visualizar las situaciones de manera positiva y en línea con tus deseos, contribuyes a crear un ambiente mental propicio para la salud y el éxito en tus actividades diarias. Si te sientes en resonancia con estas palabras, por favor comenta qué te pareció y déjanos tu me gusta.